Bueno, vamos a conversar de inmediato con el general Marco Miyashiro, está aquí y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, general? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por la invitación, a sus órdenes. Le agradezco. Bueno, hay muchas críticas a la policía, ¿no es cierto? Y está esta sensación, que además está en las encuestas, está en estudios sobre corrupción, sobre, bueno, usted lo sabe más que yo, sobre los escándalos que hay en el cuerpo policial. Y entonces la gente se pregunta, ¿cómo nos vamos a salvar de los delincuentes? Porque el presidente y el ministro ha dicho que es tarea de todos. Pero la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si vemos sicarios todos los días que matan no solo en Lima, sino en provincias, y que atacan a cambistas, a jóvenes, a trabajadores, en fin, usted sabe la historia mejor que yo. Mi pregunta inicial es eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, hay que reconocer que en el Ministerio del Interior se está haciendo grandes esfuerzos para dotarlos tecnológicamente de diversos tipos de equipos y de medios logísticos. Sin embargo, uno de los principales medios logísticos que carece la policía es el sistema de comunicaciones, principalmente la radio transreceptora. Y ahí todavía hay que hacer un esfuerzo más. Pero en el elemento humano hay un grave problema, ¿no? Porque mientras tengamos, y esto fue ya expuesto al señor ministro a través de la convocatoria que hizo, de que mientras que haya el policía 24 horas más 24 horas de guachimán, estamos fregados con ese tipo de policía. No hay especialización. Entonces se tiene que hablar de una reforma policial, de una refundación de la policía, cambiando muchos aspectos, pero lo que falta es liderazgo. He participado en varias ceremonias y veía a un señor general como es el señor director general de policía Jorge Flores Goicoechea, con 4 estrellas que le corresponden como director general, pero todos los demás generales solo de 2 estrellas, ¿no? Entonces no hay una institucionalización en el mando policial. ¿Y el general Flores es un líder o no? No, él es el director general. ¿Pero es líder o no? Porque uno puede ser director, uno puede ser presidente y no ser líder. Yo ya no estoy en actividad, entonces tiene que ser calificado por la gente que trabaja. Ya, pero usted ha sido, por favor. Yo lo he conocido como un excelente oficial en situaciones administrativas, ¿no? Pero para ser director general hay que ser un buen gerente también. A lo que iba era que, además de la policía, quien ejerce el control social que redunda en la seguridad ciudadana es también el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario. Pero el país vive una sensación de desconfianza, de no creer en los líderes. Llegué a ser director general porque mi director general se fue a Andahuaylas a develar un levantamiento armado que ocasionó la muerte de 4 policías en Andahuaylas cuando Antauro Humala tomó cobardemente una comisaría, ¿no? ¿Por qué se levantó Antauro Humala? Porque tenía el aval de Ollanta, su hermano que estaba en el extranjero. En Corea. ¿Y por qué se levantaba? Porque pedía la renuncia del presidente constitucionalmente elegido, Alejandro Toledo. Exacto. Fue una sonada y ellos decían que Toledo se tenía que ir del gobierno. Ahora vemos que en el Poder Legislativo se le da una cobertura precisamente a quien está acusado de corrupción, ¿no? Como es el señor Alejandro Toledo. Entonces, ¿en quién creer? ¿En quién confiar? ¿Quién va a liderar el país? ¿No? Hay esa desconfianza. ¿Usted cree que Ollanta Humala no lo lidera? En cuestión de seguridad ciudadana, no. Porque lo que él prometió y lo asumió en 2 o 3 reuniones, luego tuvo que emitir una orden para que sea el presidente del Consejo de Ministros quien dirija el CONACYT. De acuerdo, pero y además agrego esta pregunta. ¿Fue Ollanta Humala quien prometió
con Keiko, porque ambos prometieron en la segunda vuelta devolver la seguridad, ¿no es cierto? Ellos dijeron, vamos a devolver, es más, muchas personas creían que porque Ollanta Humala había sido militar, bueno, pues iba a solucionar, iba a poner mano dura. Ollanta Humala ya no es un líder en la recuperación de la seguridad. ¿Wilfredo Pedraza le parece que está haciendo las cosas bien? Siempre va a haber alguien que lo pueda hacer mejor o la exigencia de que alguien lo haga mejor. Pero que está haciendo esfuerzos, sí lo está haciendo, ¿no? Okay. Y eso hay que reconocerlo. ¿Usted cree que se tiene que quedar para ver, para continuar con el esfuerzo? La verdad es que considero que si el señor Wilfredo Pedraza cambiara por otra persona, esa otra persona también va a ser criticada, porque es el sistema el que no avanza. Ya, pero entonces ahora yo sí quiero preguntarle algo. ¿Por qué no avanza? Por Dios santo, hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años que dicen que se necesita una reforma policial. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener este discurso? Porque me va a perdonar, pero si estuvieran en una empresa privada ya los hubieran votado a todos. O sea, cuando un gerente dice voy a hacer una reforma y se supone que el ministro, entre otras cosas, está ahí pues para no ser ejecutivo, para poder ordenar la casa. Cuando una persona en una empresa privada dice, mira, yo tengo estas metas, estos objetivos, no los cumplo, te votan. O sea, ¿hasta cuándo los peruanos que sufrimos tenemos que escuchar este discurso? En una empresa privada funciona el directorio y el directorio tiene un presidente que ejecuta. Cuando el directorio se diluye y el presidente tampoco quiere asumir la responsabilidad de las decisiones, la empresa fracasa. O sea, el directorio y el presidente del Estado están en otra, en cristiano. Así es. Se han diluido. Sí, porque cada gerente, cada ministro ve solo lo que le compete a su ministerio y no hay la interactuación, no hay una política pública criminal. No hay una concatenación entre poder ejecutivo, poder judicial y el poder legislativo. Entonces, y mientras tanto, ¿qué? Que nos maten. Mientras tanto, yo defiendo mi puesto, me cuido y arresto que vea ese problema, ¿no? Y a la policía, por ejemplo, se le ha prometido un aumento de sueldo, una mejora que me parece bien, pero en 5 partes, ¿no? Y todavía se tiene al policía más guachimán. Entonces, no podemos trabajar así, ¿no? Pero se había prometido que esa norma se iba a erradicar, o sea, que esa costumbre, que esa tradición, y que el policía ya no iba a ser, iba a poder descansar y iba a poder estar absolutamente integrado a la policía. ¿Por qué es tan difícil cumplir esa promesa? Porque precisamente el liderazgo, la jefatura, la decisión no se toma. O hay corrupción, o hay una mafia dentro de la policía que no permite. Porque claro, imagino que algunos policías dirán, ni hablar, yo por qué voy a estar los 5 días trabajando, ¿no es cierto?, para mi comando, para mi organización, si en un supermercado gano más. Por eso yo le hablaba de la conducción política, ¿no? El ejemplo tiene que partir del número 1, en toda organización, ¿no? Entonces, cuando el que conduce el Ejecutivo no asume, se lo delega al presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros al ministro del Interior, el ministro del Interior está casi como conduciendo directamente a la policía. Es por eso que... ¿Y Flores qué hace? Bueno, él ejecuta las órdenes que le dan, ¿no? Pero hay demasiada injerencia política, porque así se está manejando, ya que hay un solo general de policía y todos los demás son generales de 2 estrellas, ¿no? No hay una escala de comando en donde se pueda difundir la orden y que un general tenga autoridad sobre el otro, ¿no? Están todos en una sola línea, ¿no? Un director y luego no hay una pirámide, es una línea. ¿Culpa de quién es? Es así como se ha maltratado a la policía. Cuente usted cuántos tenientes generales, cuántos generales de división hay en las Fuerzas Armadas. Hoy, ¿no? En la policía no hay ningún teniente general. ¿Por qué no hay ningún teniente general? Explíqueme, por favor. Porque los han votado a todos. Es decir, pero los votaron por corruptos. No necesariamente. En la Policía Nacional se tiene la costumbre, 3, 4 años y fuera. ¿Por qué? Y para ascender a general ¿Pero tiene por qué que tener fuera, 5 general años. Miyashiro? Usted ha estado ahí. ¿Por qué fuera? Porque es una potestad del presidente invitar.
Y así se invita. Entonces siempre tiene una institución descabezada. ¿Mm? Vamos a ir a una pausa, ¿le parece? Y luego nos Bien. sigue explicando esta telaraña que a veces es tan enredada, pero lo cierto es que algo se tiene que hacer. O sea, ya es demasiado que nos sigan diciendo todos los días, bueno, se tiene que hacer una reforma policial y no se emprenda, que se prometa, ¿no es cierto?, que el policía peruano trabaje básicamente para su institución y que termine siendo pues un vigilante de empresas privadas. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Que yo sepa, los policías en Europa, en Estados Unidos, no están trabajando pues un día acá en la policía y al otro día te cuida un supermercado y luego un banco y el colmo, hasta los colegios. O sea, pero permítame ir a la pausa general y luego usted defiende, por supuesto, y nos aclara y nos apoya y nos alienta, porque aquí el problema es que los ciudadanos nos sentimos inseguros. Ya regresamos con el general Miyashita.